que yo llamo la base o el techo, ¿cierto? Entonces, un piso y un techo para la determinación de la base gravable año a año. ¿Qué utiliza? Utiliza como referencia la inflación, el 25% de la inflación del año anterior, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a verlo en un ejercicio para entenderlo de qué se trata. Y le aplicamos la tarifa del 1%, que es la tarifa de la base gravable. A la base gravable establecida le aplicamos el 1%, que es la tarifa. Bueno, muy bien. Vamos a ver toda esta teoría en un ejercicio muy sencillo que nos aclara el tema cómo se aplica. Bueno, entonces, antes de hacer el ejercicio, este puntico que aclara la ley 2010, que dice que con el fin de contribuir al bienestar familiar, al bienestar general, y al mejoramiento de calidad de vida de la población, el 75% del recaudo por concepto de impuesto de patrimonio, oiganlo bien, el 75% del recaudo del impuesto se destinará a la financiación de inversiones en el sector agropecuario, ¿sí? O sea, tiene una asignación. Muy bien, entonces ahí vamos. Vamos a chequear la parte de un ejemplo del impuesto al patrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que el patrimonio bruto al 1 de enero del 2020 es de 8.000 millones. Y tiene deudas por 500 millones. Por lo tanto, el patrimonio líquido suma 7.500 millones. Menos la casa de habitación, dijimos que podíamos restarla, ¿cierto? 200 millones. Entonces la base gravable para el año 2020 será de 7.300 millones. Acuérdense que esto es básico porque eso va a ser lo que se utiliza como referencia para el año 2021. Entonces, ya sobre 7.300 millones aplicamos el 1% y ya estuvo listo el año 2020. Entre otras, hablando de este impuesto de patrimonio más adelante, en los reglamentarios que les voy a decir, que les voy a dar, en esos reglamentarios ahí aparecen las fechas ya para la presentación y todas estas cosas. Bueno, entonces vamos a entender bien lo del piso y el techo. Entonces, para el año 2021, que ustedes lo ven ahí enseguida, para el año 2021, ¿qué pasa para el año 2021? Entonces, el patrimonio se incrementó de 8.000 a 9.000 millones. El patrimonio bruto, ¿sí? Las deudas quedaron en 500 millones, entonces el patrimonio líquido fueron 8.500 millones para el 2021. Menos la casa de habitación, que son los 200 millones, entonces la base gravable, sin comparar, serían 8.300 millones. O sea, si no existiera la norma aquella del piso y el techo, en el año 2021 tendríamos que pagar el 1% sobre 8.300 millones. Pero como existe la normita esta del piso y el techo, entonces vamos a ver cómo se aplica. Vamos a suponer que el DANE certificó para el año anterior 6% y es el 25% de esa inflación. Entonces, el 25% es 1.50, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago yo? Cojo los 7.300 millones, los multiplico por el 1.50%, que es, entonces eso me da 109 millones de pesos, 109.500.000. Por lo tanto, si yo le sumo a los 7.300 los 109 millones, me va a dar 7.409 millones de pesos. Entonces, fíjense una cosa. Como existe esa normita del techo, en este caso es el techo, entonces, ¿qué va a pasar? Que en lugar de yo pagar el 1% sobre 8.300 millones, lo voy a tener que pagar sobre 7.409.500.000. Entonces, esa es la incidencia que tiene ese detallito. Ahora, eso si es un techo, o sea, si es de para arriba, porque aquí en este caso fue que se incrementó el patrimonio, ¿cierto? Ahora, vamos
a ver el siguiente caso. El siguiente caso es que disminuye el patrimonio. Entonces, como ustedes pueden ver, los 7.300 millones del año gravable 2020 están iguales. Pero para el 2021 bajó el patrimonio. ¿Bajó a cuánto? A 5.300 millones, ¿cierto? O sea, el patrimonio bruto bajó a 6.000 millones, ¿sí? A 6.000 millones. Por lo tanto, el patrimonio, la base gravable, bajó a 5.300 millones. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo. Entonces, la base va a ser los 7.300 millones del año 2020. Le resto 109 millones 500, que es el 1.5, o sea, el 25% de la inflación. Entonces, eso me va a dar 7.190 millones. 7.190 millones. Entonces, fíjense una cosa. Voy a tener que pagar el 1% sobre 7.190 millones y no sobre 5.300. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también así como cuando sube tiene un techo, cuando baja tiene un piso. Entonces, ese piso en este caso serían 7.190 millones de pesos. Bueno, muy bien. Eso era para echar una chequeadita a la incidencia de el impuesto al patrimonio. Impuesto de normalización tributaria. Entonces, el impuesto de normalización tributaria, entonces, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Pues los contribuyentes que hayan omitido activos o incluido pasivos inexistentes. Y se declarará y liquidará y pagará este impuesto en una declaración hasta el 25 de septiembre del 2020. No permite correcciones, no permite presentación extemporánea. ¿Cuál va a ser la base gravable? En principio el costo histórico, pero también puede ser el autoavalúo comercial de estos bienes. ¿Sí? Y pues ahí da algunas prioridades para quienes lo hagan con el avalúo comercial o valor de mercado. Entonces puede hacer algunas reducciones en el impuesto de normalización. Aquí viene la aclaración aquella que les comenté hace un rato de qué se entiende por vocación de permanencia. Cuando los recursos omitidos del exterior, repatriados e invertidos en Colombia, permanecen efectivamente en el país por un periodo no inferior a 2 años, contados a partir del vencimiento del plazo de que trata este inciso. Entonces, ese planteamiento, eso es lo que quiere decir vocación de permanencia. Muy bien, el hecho generador lo causa por la posesión de los activos omitidos o la inclusión de pasivos inexistentes al 1 de enero del año 20, ¿correcto? ¿Qué cambio hay? El cambio es en la tarifa. En el año 2019 también hubo esta normalización, pero la tarifa era del 13%, aquí la tarifa es del 20%. Y lógicamente dice, no habrá lugar a comparación patrimonial ni renta líquida gravable. Lógicamente, si la ley me está permitiendo que yo incluya activos, pues no me va a hacer comparación patrimonial porque pues ahí lógicamente va a salir esa partida conciliatoria. Dice, no generará infracción cambiaria para inversiones en el exterior. Lógicamente, si yo no había incluido dentro de mi declaración algunas inversiones en el exterior que debía de haber registrado en el Banco de la República, lo que me está diciendo es también lo exoneramos de esa situación, porque ustedes saben que el Banco de la República también me cobra las sanciones por la infracción cambiaria. No generará acción penal, pero no generará acción penal siempre y cuando los activos sean de origen lícito, ¿cierto? Porque hay no legalización de activos de origen ilícito, ahí mismo lo aclara en la siguiente. Y pues la DIAN va a fiscalizar este planteamiento, ¿no? Y continúa diciendo la ley 2010 que en virtud de respeto a las situaciones jurídicas consolidadas, las disposiciones en relación con el impuesto de normalización tributaria consagradas en la ley 1943 seguirán aplicando para aquellos contribuyentes que se hayan sometido a dicho impuesto. Ok, entonces los que en la 1943 se acogieron a esta normalización, pues lo que dice la ley 2010 es, oiga, sigue vigente todo el planteamiento para ellos. Bueno, muy bien, entonces ahí ya salimos. Pasemos a otro tema que se llaman los dividendos. Estos dividendos, entonces, los dividendos, vamos a ver una situación. Vamos a analizar primero persona natural residente.
Por allá en personas naturales, cuando estábamos viendo la parte de renta de personas naturales, ya lo habíamos estudiado. Entonces dijimos que qué pasó especialmente en los residentes. En la persona natural residente, simplemente que hubo aquí un cambio en la tarifa de los no gravados al 10%. Del 15 al 10%. Ok, y en los grabados, pues, que le vamos a aplicar para el año 2020, el 32%. Muy bien. Entonces, eso fue el cambio. Ahora, para las personas jurídicas nacionales, óiganlo bien, el anterior era persona natural residente. Para las personas jurídicas nacionales, entonces, quedó igual. Los no grabados, una tarifa del 7.5%, dice trasladable a la persona natural residente o inversionista residente en el exterior. Y las grabadas, la tarifa de renta del periodo, al que correspondan, más el 7.5% una vez disminuido. Esa es la formulita para hacer el cálculo. Bueno, pero entonces, en síntesis, la tarifa se mantiene del 7.5%. Ok, eso para las personas jurídicas nacionales. 7.5% para las no grabadas y la tarifa de renta del periodo para las grabadas. Y están las personas jurídicas o naturales extranjeras, sin residencia fiscal y las distribuidas por establecimientos permanentes. Entonces, ¿qué pasa? Para los no grabados, la tarifa era del 7.5%, subió al 10%. Y para los grabados, la tarifa de renta del periodo al que correspondan. Pero lógicamente, el pedacito del 10% incide en la formulita cuando se vaya a hacer el cálculo, si tiene ciertos montos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que ahí sí hubo cambios para ¿quiénes? Para las personas jurídicas o naturales extranjeras sin residencia fiscal. Entonces, para ellos, entonces, les subió. Dice, los dividendos decretados en calidad exigible al 31 de diciembre del 2018 tendrán el tratamiento aplicable con anterioridad a la vigencia de la ley 1943. O sea, lo que decía la ley 1819, que fue lo que hicimos allá en el ejercicio, todas esas variables que manejamos con los dividendos allá en el ejercicio. Bueno, muy bien. Entonces pasamos a otro tema. Este tema es más conocido por todos. Vamos a hacer un resumen rápido, pero de todas formas no vamos a dejar de repasarlo, que es el impuesto unificado del régimen simple de tributación simple, famoso simple. Entonces, vamos a ver qué novedades del régimen simple tenemos. Entonces dice, el régimen simple continuará sobre las bases planteadas en la ley de financiamiento, o sea, se mantiene. Tendrá algunas modificaciones con respecto a los servicios profesionales de consultoría, entonces las tarifas. Entonces, ¿qué pasó? Ahorita cuando repasemos vamos a tener pendiente que cuando hablamos de las tarifas de los servicios profesionales de consultoría, ahí hay una situación y fue que hubo un incremento en las tablas, en los porcentajes de estas tablas. ¿Qué más trae el régimen simple? Se estableció que la entrada en vigencia de la ley, que los que a la entrada en vigencia de esta ley, o sea, la 2010, hayan cumplido con los requisitos para el régimen simple, o sea, los que se inscribieron el año pasado, y se hayan inscrito entre los pagos establecidos, no tendrán que volver a surtir dicho trámite para el año 2020. O sea, los que se inscribieron en el año 2019 en el régimen simple, si quieren seguir en el régimen simple, pueden seguir sin necesidad de ¿qué? De volverse a inscribir para este año 2020. Pero, ¿qué pasa? Si se quieren devolver al ordinario, tenían que más tarde del 31 de enero haber cambiado en el RUT la actividad, ¿correcto? Haber cambiado en el RUT de régimen simple a régimen ordinario, ¿correcto? Entonces, ahí está la situación con esto. Esa es otra novedad que trae. Y la otra novedad que trae, que se señaló que los que opten por el régimen simple deberán adoptar el sistema de facturación electrónica dentro de los 2 meses siguientes a su inscripción. O sea, quien se inscriba en el régimen simple, si yo me inscribo hoy, entonces tengo 2 meses ¿para qué? Para implementar la factura
electrónica. Se supone que los que se inscribieron el año anterior en el régimen simple, lógicamente tuvieron un plazo para esa facturación electrónica, o sea que ya deben estar facturando electrónicamente. Bueno, muy bien, esas son como las tres novedades que trae el régimen simple. Vamos a hacer un repaso muy rápido y seguimos con otro tema. Entonces, el régimen simple dijimos que era un modelo de tributación opcional, ¿cierto? De causación anual y de pago bimestral, que lo integran el impuesto de renta, el impuesto nacional al consumo, cuando se desarrolla el servicio de expendio de comida, el impuesto de industria y comercio y complementarios, y lógicamente el IVA, pero el IVA únicamente para los del numeral 1 del artículo 908, o sea, los del primer grupo, ¿sí? Los demás van a tener que, dentro del simple, hacer su declaración de IVA de acuerdo a su IVA generado y su IVA descontable, ¿correcto? Muy bien. La inscripción es voluntaria en el RUN, sin perjuicio de que la DIAN nos puede inscribir oficiosamente a dicho régimen. Bueno, muy bien, se realizarán los aportes a pensiones con la legislación vigente y estarán exonerados de los aportes para fiscales. Dice, el aporte a cargo del empleador que esté en el régimen simple podrá tomarse como descuento en el pago bimestral. Pero lógicamente hay que hacer el pago bimestral de estos aportes y luego sí descontarlos del pago bimestral, porque si no, no lo vamos a descontar sin haber hecho el pago. Es lo que nos dice la ley. Ahora, condiciones para ser sujeto pasivo del simple. Para ser sujeto pasivo del simple, pues persona natural que desarrolle empresa o empresa con accionistas, personas naturales residentes en Colombia. Ingresos brutos en el año anterior inferiores a 80.000 VT. O sea que es una población bastante grande la que podría acceder al régimen simple. Muy bien, bueno, lo del análisis, si nos pasamos o no nos pasamos, ya es un análisis individual, unas comparaciones que se pueden hacer. Esas comparaciones, como ya en este momento tenemos situación ordinaria real, régimen simple, podemos hacer las comparaciones para ver si nos conviene o no nos conviene desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista tarifa de impuestos, desde el punto de vista deducciones, documentación que tengamos o no tengamos para respaldar esas deducciones, en fin, cada uno puede hacer su análisis. Muy bien. De todas formas, el simple, acuérdense que tiene algunas personas que no podrán optar por este simple. Entonces, con el ánimo solamente de repasar algunas, voy a leer algunas. Personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes no podrán optar por el simple, ¿cierto? No podrán por personas naturales residentes en el país que en ejercicio de actividades configuren elementos propios de un contrato de realidad laboral. Las sociedades que sean entidades financieras tampoco, ¿sí? Entonces, por leer algunas, pero también hay algunas entidades que no pueden pertenecer al simple por su actividad. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? Voy a leer algunas, 2 o 3. Actividades de microcrédito, ¿sí? Actividades de factoraje o factoring, actividades de generación, transmisión, distribución o comercialización de energía y todas las actividades demás que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, pero solamente para darle un poquito de agilidad al tema, porque ya ustedes, si lo van a hacer, si se van a pasar al régimen simple, van a tener que entrar a mirar, sepan que van a tener que entrar a mirar todas estas actividades para ver si sí clasifican o no clasifican para el simple. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Entonces, declaración anual consolidada. Debe presentarse una declaración ante la DIAN del simple. Ya lo hicieron este año, ¿cierto? Sobre el año 2019. Dice, únicamente para el año 2020, quienes cumplan con los requisitos para optar por el régimen simple podrán hacerlo hasta el 31 de ¿qué? De julio. O sea, tenemos hasta el 31 de julio de este año si nos quisiéramos pasar para el régimen simple. ¿Correcto? En adelante, pues va a volver a regir la norma hasta el 31 de enero, o sea, el primer mes. Y lógicamente, ahí vuelven y aclaran lo siguiente, pues como yo del 1 de enero al 31 de julio pude haber hecho pagos y una serie de la empresa sigue funcionando, entonces, ¿qué pasa? Lo que aclara la ley es que, bueno, que cuando yo haga el primer pago del bimestre del régimen simple, ¿sí? Voy a poder descontar todas esas cifras que ya he pagado con el ánimo de ponerme al día y lógicamente no van a correr intereses de ningún tipo porque la ley me lo está permitiendo, ¿sí? Ok.
El hecho generador del régimen simple será la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento del patrimonio, ¿sí? O sea, los ingresos, integrada por los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Lógicamente tiene algunas ventajas el régimen simple, por ejemplo, descuentos tributarios por la realización de ventas a través de pagos electrónicos, eximidos de la obligación de retención en la fuente y autorretenciones, pago de IVA e impuesto al consumo mediante el simple. Dentro de esos ingresos, esa base gravable, no va la ganancia ocasional que se genere, porque pues lógicamente la ganancia ocasional es otro impuesto, ¿sí? Otro complementario. Si el contribuyente es responsable del IVA, pues presentará una declaración anual de IVA consolidada, ¿sí? Ya mucha gente este año ya hizo la presentación del simple, y pues ahí están en todo el proceso, ¿correcto? ¿Qué más? Entonces entramos a las tablas. Entonces, la tabla para el grupo número 1, que dijimos eran los minimercados, micromercados. Entonces, esta tabla incluye el IVA para estas actividades. O sea, estos son considerados como no responsables de IVA. Pero la tabla, para estos, pues como ustedes pueden ver, tenemos una tabla anual y una tabla bimestral. La tabla anual para la liquidación de la declaración anual y la tabla bimestral para los pagos bimestrales. Entonces ahí están las tarifas, el 2, el 2.8, el 8.1 y el 11.6. Eso continúa igual a como venía en la ley 1943. Lo mismo para el grupo 2, donde predomina el factor material. Donde predomina el factor material en el grupo 2, entonces tenemos estas tablas, queda igual a la que venía en la ley 1943. Pero en el grupo 3, donde predomina el factor intelectual, entonces ahí sí hay un cambio. Como ustedes pueden ver, las tarifas eran el 4.9, el 5.3, el 7 y el 8.5, y ahora pasaron a ser el 5.9, el 7.3, el 12 y el 14.5. Profesiones liberales, pues ahí estamos nosotros, ¿ok? Entonces ahí nos subió la tarifa. Bueno, muy bien. Y las de actividades de expendio de comidas y bebidas, pues las tarifas permanecen iguales. Como ustedes las pueden ver ahí, están 3.4, 3.8, 5.5 y 7.0. Bueno, ok. Muy bien. Me pueden expulsar del régimen simple por razones de control. O sea, cuando incumplan las condiciones y requisitos. O cuando verifiquen abuso en materia tributaria. Por incumplimiento, o sea, porque no pago a tiempo. ¿Listo? Responsables de presentación de IVA, sí. Declaración anual. ¿Cierto? Mediante mecanismo electrónico. Ya lo hacemos. Están obligados a pedir factura electrónica. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos que 2 meses después de la inscripción, ¿cierto? Los del año anterior estaban obligados hasta el 31 de agosto del año anterior, pues ya deben estar emitiendo factura electrónica. ¿La DIAN puede emitir liquidación oficial simplificada del simple? Pues sí puede emitir. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo voy a contrarrestar yo? Pues lo voy a contrarrestar, pues si no pagué el simple, pues voy a tener que pagar el ordinario, ¿correcto? Entonces voy a contrarrestarlo con el pago de los impuestos con el sistema ordinario. Bueno, muy bien. Entonces, en conclusión, únicamente por el año 2020 quienes cumplan los requisitos para optar por este régimen podrán hacerlo hasta el 31 de julio. Quienes hayan cumplido los requisitos para optar por el régimen simple y se hayan inscrito entre los plazos establecidos, no tendrán que volver a hacerlo este año. Y deberán adoptar el sistema de facturación electrónica entre los 2 meses siguientes a su inscripción en el RUT. Bueno, muy bien. Estos son temas más sencillitos, entonces vamos a resumirlos un poco más para tratar de terminar a las 12 nuestra conferencia para que prosiga la conferencia de factura electrónica. Nuevo régimen tributario para mega inversiones. Bueno, ¿qué cambios hubo para las mega inversiones? Yo sé que de pronto no hay muchos que nos atañe el tema de mega inversiones, pero se aumentó la cantidad de empleos que deben generarse en las mega inversiones. Ahora son 400, anteriormente eran 250,
pero ahora son los nuevos empleos directos, ¿cierto? Para los sectores que tienen alto componente tecnológico, entonces se les exige 250 empleos directos, ¿cierto? Y la inversión tiene que ser 30 millones de VTs, ¿correcto? Las inversiones deben realizarse en un periodo máximo de 5 años, en propiedad, planta y equipo, ¿correcto? Busca fomentar la inversión y la generación de empleo. ¿Cómo busca? Con algunos incentivos tributarios. ¿Cuáles son esos incentivos tributarios? Van a tener una tarifa del 27%, que la depreciación de los activos fijos en periodo mínimo de 2 años, que la no sujeción a renta presuntiva, no impuesto al patrimonio, posibilidad de acceder a un régimen de estabilidad jurídica, y en los dividendos van a tener una tarifa del 27%. Entonces, son todos beneficios para que hagan mega inversiones. Pero aquí aclaró la ley 2010 que el contribuyente tendrá 5 años para efectuar la inversión, y aclaró lo siguiente, que podrán existir proyectos de mega inversiones en zonas francas, pero se limitó a la posibilidad de acceder al régimen de inversiones que se ejecuten en proyectos relacionados con evaluación y exploración, y explotación de recursos naturales. O sea, no podrán existir esos proyectos, ¿correcto? Se limitó. Bueno, y están las compañías holding de Colombia. Entonces, que tiene que ser, pues lógicamente el objeto de una holding es que la tenencia de valores o la inversión en acciones o de participación. Entonces, se le exige una participación directa o indirecta en al menos 10% de capital de 2 o más sociedades. Contar con recursos humanos suficientes y como mínimo 3 empleados aquí en Colombia. Se le puede rechazar la solicitud como se puede acoger la solicitud, ¿cierto? Y tiene las obligaciones de tener la información y la documentación aquí en Colombia de todas las operaciones que haga en Colombia como tanto en el extranjero. Y tiene algunos beneficios, esas empresas holding tienen unos beneficios. Voy a leer 1 o 2 de los beneficios. Exención sobre ganancias ocasionales obtenidas en algunos escenarios, ¿sí? Dividendos provenientes de entidades extranjeras no están sujetos al ICA ni a retención en la fuente. Entonces, todas esas son características que tienen las holding. Las compañías holding son residentes fiscales colombianas. ¿Para efectos de qué? De los convenios de doble imposición. No aplica cuando intervenga una jurisdicción no cooperante, o sea, que los famosos paraísos fiscales. Son deducibles los costos y los gastos, pues lógicamente, que tengan que ver con la actividad. ¿Sí? Están sometidos al régimen EXE y podrán aplicar el descuento por impuestos pagados en el exterior, y están sometidas al ICA si realizan el hecho generador, ¿sí? De que tenga ICA. Bueno, muy bien. Entonces, estas las vimos un poco más rápido porque realmente tienen menos aplicación, o son para unas muy pocas personas que lo hacen. Listo, entonces vamos a ver otras disposiciones. En estas otras disposiciones también venía todo de la ley 1943, sigue aplicando con la ley 2010. Aquí el punto importante es este: se establece que el precio de enajenación de activos o prestación de servicios debe corresponder al precio comercial promedio. Difiere notoriamente el promedio cuando se aparte más de un 15% de los precios establecidos en el mercado según la naturaleza. Entonces, ahí lo que me está diciendo es que los activos los debo declarar en precio de enajenación por el precio comercial promedio. Esta es una situación que anteriormente, pues, digamos que están manejando esto para evitar la evasión, para que no se coloquen cifras que no son. Y aclara aquí, se establece que el precio de enajenación de los bienes raíces no puede ser inferior al costo, avalúo catastral, ni autoavalúo. En el caso de acciones se presume que el precio de venta corresponde como mínimo al valor intrínseco de la sociedad incrementado en un 30%. O sea, ahí establecían unos parámetros para que mínimo se declare por eso, pero lógicamente lo que van a revisar es que yo declare por el precio comercial promedio. ¿Sí? Entonces, ojo con esto para no tener ahí situaciones especiales. Transferencia indirecta de sociedades, o sea, las enajenaciones indirectas. Esto también es contra la evasión, con el ánimo de ¿qué? De que aquellas empresas que tengan activos
no trasladen únicamente las acciones a otra empresa en el exterior y no paguen el impuesto de la venta de esos activos. Entonces lo que está diciendo la ley es, oiga, si usted va a vender esas acciones allá, lógicamente al vender el activo tiene que declarar en Colombia. ¿Para qué? Para que Colombia recaude esos impuestos, ¿correcto? Bueno, ¿qué más viene? Otras medidas contra la evasión, la subcapitalización. Acuérdense que la subcapitalización tiene un detalle bien importante y es la siguiente. Para complementar la situación, nosotros podíamos deducir todos los intereses que pagábamos sobre las deudas, ¿cierto? Sobre todas las deudas, pero en este momento la ley limitó lo siguiente, dice, cuando las deudas que generen intereses sean contraídas directa o indirectamente a favor de vinculados económicos, nacionales o extranjeros, solo serán deducibles los intereses generados en cuanto el monto total promedio de las deudas no exceda de 2 veces el patrimonio líquido del contribuyente determinado 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces ya limitaron esta partecita para que no se vaya por el lado de ¿qué? De deudas con vinculados económicos. Entonces hay que tener cuidado con eso también y hacer los cálculos. Régimen de entidades controladas del exterior. Bueno, de estas entidades controladas del exterior, lo que dijeron es que cuando los ingresos pasivos representen un 80% del total de los ingresos, se presume que todos los ingresos son pasivos. Y que cuando los ingresos activos representen un 80% del total de los ingresos, se presume que son todos ingresos activos. En los fondos privados de pensiones se incluyó la definición de beneficiario efectivo, ¿sí? Para efectos del estatuto tributario, como toda persona natural que en último término posea, controle o beneficie directa o indirectamente de una persona jurídica o una estructura sin personería jurídica. Y se creó el registro único de beneficiarios efectivos. Digamos, esas fueron las dos novedades que trajo en los fondos de capital privado. Y aquí los delitos fiscales venían de la ley 1943, pero le hicieron algunos planteamientos, algunas reformas. Es la partecita que se encuentra en verde. Entonces, hecho sancionable: omitir activos o declarar un menor valor de los activos o declarar pasivos inexistentes. Entonces, tiene un tope de 5.000 salarios mínimos y pues ahí crea unas situaciones penales. De todas formas, la ley 2010 agregó lo siguiente: se eliminó el requisito de que el delito tenga que ser cometido dolosamente y se estableció que el hecho sancionable debe ser determinado mediante liquidación oficial. Entonces es muy importante porque eso da el soporte para ver si se cumplen los montos. Entonces, ¿cuál es la sanción? La sanción es la pena privativa de la libertad de 48 a 180 meses, que podrá incrementarse, bueno, ya dependiendo de los activos y de las cosas. Entonces, ¿cómo se estableció el límite de extinción de la acción penal? Pues lógicamente, si yo corrijo la declaración o hago el pago correspondiente a la liquidación oficial, pues lógicamente me van a extinguir la acción penal. ¿Ok? Bueno, otro hecho sancionable, que es que el contribuyente obligado a declarar no declare, o que en una declaración tributaria omite ingresos, o que incluya costos y gastos inexistentes. Ojo, porque aquí los montos son pequeños, valor igual o superior a 250 salarios mínimos, ¿correcto? O inferior a 2.500 salarios mínimos. La sanción podrá ser desde 36 a 60 meses de prisión. Y maneja las mismas situaciones. Lógicamente, entre mayor sea la cifra, pues van a graduar la parte penal, ¿cierto? Pero estableció que habrá extinción de la acción penal, pues si corrige dentro del término para corregir, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ese es un punto. Las obras por impuestos, realmente las OMAC, sabemos que las empresas que hayan obtenido 33.600 VT de ingresos brutos pueden celebrar estos convenios, ¿cierto? Para hacer obras por impuestos. Se mantiene el régimen con las mismas condiciones que venían de la ley 1943, ¿sí? Títulos para la renovación del territorio.
los títulos que se otorgan, ¿sí? Se establecen nuevas condiciones para celebrar convenios con entidades públicas para la ejecución de los proyectos. Y en el 2020 serán elegibles los proyectos registrados hasta el 10 de marzo del 2020. Bueno, entonces, digamos que esto ya está caminando. Hay unos decretos reglamentarios que ya ahorita se los voy a dar para quienes estén en esta situación de las obras por impuestos. Ya ahorita más adelante les voy a dar esos decretos reglamentarios para que los anoten. Se aclaró en las obras por impuestos que las empresas dedicadas a la explotación y exploración de minerales e hidrocarburos y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria no podrán desarrollar proyectos de infraestructura física que tengan relación de causalidad con su actividad generadora, lógicamente, porque si no van a hacer las obras para ellos mismos. Entonces, la idea es que sean obras, acuérdense que las obras por impuestos básicamente son para las que, para la SOMAC, ¿cierto? Zonas de conflicto. Disposiciones finales. Entonces, ya casi vamos a acabar. Ya estamos sobre el tiempo. Vamos a ver descuentos tributarios. Entonces, los descuentos tributarios que tenemos, pues básicamente es el ICA efectivamente pagado, el descuento por las inversiones realizadas para la conservación y mejoramiento del medio ambiente, el descuento de inversión en investigación, el descuento por donaciones a las exales, y el descuento del impuesto sobre las ventas para la formación y construcción de activos, sí, o digamos que esas productivos. Entonces, esas son los descuentos tributarios que permanecen. Bueno, muy bien. En los gravámenes, bueno, se aclararon las exenciones, que para las empresas, para los contratos de leasing, pues están exentos. Para los factoring también están exentos y tienen hasta 10 cuentas corrientes exentas de gravamen, y que cuando se hagan traslados de auxilio de cesantías también estarán exentos de gravamen. En el procedimiento tributario también trató la ley 2010 la notificación electrónica, que si tenemos un correo en el RUT, lógicamente nos van a notificar electrónicamente, y que vamos a tener comenzarán los términos a correr 5 días a partir de la entrega del correo electrónico. También se aclaró que se podrán efectuar correcciones de las declaraciones tributarias dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo. Se adicionan algunas normas para la devolución de saldos a favor. Perdón. Las pérdidas fiscales, la firmeza de la declaración se estableció que va a ser de 5 años. Acuérdense que eso venía ahí con algunas situaciones especiales. El beneficio de auditoría. También va a haber beneficio de auditoría para el 20 y el 21. Ya lo voy a explicar ahorita más adelante. Se redujeron las sanciones de extemporaneidad en la presentación de la declaración de activos en el exterior. Entonces, simplemente si tienen esta situación, entonces los activos en el exterior, entonces, ¿qué pasa si tienen declaraciones extemporáneas? Tienen que revisar las nuevas sanciones por extemporaneidad, los nuevos porcentajes. Y se adicionó una causal en el artículo 657 de clausurar por 3 días aquellos establecimientos que no cumplan con los requerimientos que requiere la DIAN. Se estableció y se creó el órgano especial defensor del contribuyente. Muy bien, vamos a ver acá este puntico, anexo de otras deducciones a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces vamos a tener que hacer el famoso anexo de declaración de otras deducciones en la declaración. Muy bien, otro punto, conciliación en materia tributaria. Entonces, ¿qué trajo la ley? Lo mismo que había traído la ley 1943, pero para el año 2020. Dice lo siguiente: se puede conciliar el proceso en etapa de demanda. Y pues ahí me da los porcentajes en la etapa de demanda que puedo yo negociar. En la etapa de demanda, o sea, cuando está ya ante el contencioso administrativo, ¿cierto? Puedo yo entrar a negociar las sanciones, puedo entrar a negociar la sanción por devolución improcedente, en fin, en el 80, en el 70 y en el 50%. Y tengo plazo hasta el 30 de junio. Aquí lo que yo quiero que ustedes se queden con la imagen es que si tienen algún proceso, tanto en la etapa de demanda como en la discusión con la DIAN,
pueden hacer una terminación por mutuo acuerdo con la DIAN. Y que tengan en cuenta que los plazos son hasta el 30 de junio del 2020. Lo mismo aplicar el principio de favorabilidad que trajo la ley 1819. También tenemos plazo hasta el 30 de junio del 2020. Y el beneficio de auditoría, que este sí nos gusta, incremente su impuesto neto de renta en por lo menos el 30%, ¿cierto? Y entonces le quedará en firme en ¿cuánto? En 6 meses la declaración. Y si lo incrementa en el 20%, pues le quedará firme en 12 meses la declaración. Entonces, estas son las situaciones. Muy bien. Impuesto de salida, entonces dijimos que $1 que va para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? Para los programas de prevención y lucha contra la explotación sexual. Y tenemos el impuesto al turismo, que son $15, que como su nombre lo indica, va para la parte del turismo y deberá ser incluido por las empresas que presten de manera regular el servicio de transporte aéreo de pasajeros. Entonces, todo esto venía de la ley 1943 y sigue con la ley. Bueno, 2010. Ahora, incluye, que también venía de la ley 1943 y sigue con la ley 2010, es la deducción que incluye los programas de becas de estudio, parciales, créditos condonables para educación, programas de los empleados, ¿cierto? Centros de estimulación y desarrollo y educación inicial para los niños y niñas menores de 7 años y aportes institucionales de educación básica, primaria y secundaria. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que vamos a tener una deducción para todos estos gastos de educación para los empleados. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a venir aquí a lo último. Entonces, voy si tienen ahí con qué anotar de una vez para que tengan esto y vayan leyendo porque esto es de actualidad. Entonces, el decreto 093 de marzo 25 del 2020. Esto corresponde a ¿qué? A que el distrito aplaza el pago del predial y vehículos. ¿Correcto? Entonces ya para que entren y detallen la situación. Lógicamente, en las otras ciudades, como sé que me están escuchando en otras ciudades también sacaron este mismo decreto, pues no es el 093, sino el decreto de cada ciudad. ¿Para qué? Para ampliar estos plazos, entonces para que por favor lo revisen. Se aplaza el reporte de exógena para el año gravable de 2019, ¿cierto? Entonces, anoten resolución 027 del 25 de marzo del 2020. Esta aplaza el calendario de vencimientos, ¿sí? Para los medios magnéticos, exógeno ante la DIAN. Listo. ¿Qué otro? Anoten el decreto 438 del 19 de marzo. Adopta medidas tributarias para la emergencia económica. Entonces, en esta oportunidad, una extensión transitoria de algunos productos para afrontar la emergencia. Se amplía el plazo para actualización del régimen tributario especial hasta el 30 de junio. Anotemos otra. El decreto 435 del 19 de marzo. Se amplían plazos para impuestos nacionales. Entonces, ¿por qué? Se amplía el plazo para iniciar impuestos como la renta, activos del exterior y por último el IVA, el impuesto nacional al consumo, para algunas actividades económicas. Entonces hay que revisarlo. Expendio de comidas, agencias de viaje, operadores de turismo. Otro, anotemos este punto. Se aplaza la fecha máxima de renovación de las cámaras de comercio. Acuérdense que normalmente lo hacíamos hasta el 31 de marzo. Entonces, para el registro único va hasta el 3 de julio. ¿Correcto? Y el RUP va hasta el 5 de julio. Bueno, ¿qué más viene? Compensación de la población más vulnerable. Entonces es el famoso devolución del IVA que estudiamos por allá anteriormente. Entonces el decreto 419 del 18 de marzo nos va a hablar de ese tema. ¿Qué más tenemos? Se suspenden términos de procesos con la DIAN. Entonces la resolución 022 del 18 de marzo del 2020 contiene toda esta situación. Se suspenden entre el 19 de marzo y el 3 de abril. Se amplía el plazo para el reporte de los estados financieros ante las supersociedades. Entonces, por favor, leer la circular externa número 100.00003
del 17 de marzo del 2020. Todo esto está nuevecito. Entonces ahí se modificaron esos plazos. Y les cuento que hay un nuevo proyecto de resolución de factura electrónica. Está en la página de la DIAN. Entonces, por favor, si quieren irse adelantando, la pueden ir revisando. Nuevo calendario de impuestos. Entonces, el decreto 401, anoten 401 del 13 de marzo, establece un nuevo calendario de impuestos para instituciones financieras grandes contribuyentes, empresas de transportes, hoteles, actividades teatrales. Para todas estas actividades está estableciendo un nuevo calendario de impuestos. ¿Qué más tenemos importante? El decreto 359 reglamenta toda la parte de los aportes obligatorios y voluntarios al régimen general de pensiones. Todo eso que estudiamos allá en las personas naturales, aquí lo están reglamentando. Y el nuevo decreto sobre la factura electrónica, que es la que van a ver enseguida, que es el decreto 358 del 5 de marzo, ¿sí? Y también la resolución 209 del 12 de febrero, que habla sobre los costos presuntos, ¿cierto? Para los aportes a la UGPP para los trabajadores independientes. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Espero que toda esta información les sea útil para su vida profesional. Entonces vamos a continuar con la presentación de factura electrónica. Y continuamos ya nuevamente con esta charla. Perfecto, ya nos escuchan bien según lo que me están indicando. Bueno, entonces como veníamos comentando, terminamos el año 2019 con unas fechas que la DIAN, según la resolución 64, estipuló y que pues muchos contribuyentes atendieron esas fechas y antes del 31 de diciembre hicieron su proceso de implementación de la factura electrónica y pues hoy en día ya están facturando de forma electrónica, ¿sí? Entonces, esos son en cuanto a los antecedentes normativos que se han tenido respecto al proceso de la facturación electrónica, ¿sí? Entonces, retomando nuevamente, podemos nombrar la ley 1943, que fue la ley de financiamiento, la resolución 20, la resolución 30 y la resolución 64, que fue la última que podemos nombrar del año anterior, que estuvo relacionando el proceso de facturación electrónica, ¿sí? Este año empezamos con unas nuevas normas y unos nuevos decretos que son los cuales vamos a tratar de socializar en esta charla. Pues salió la ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, que fue la que estábamos trabajando anteriormente. Es la ley de crecimiento económico. En esa norma, en esa ley, pues viene información relacionada al proceso de facturación electrónica. Ahorita recientemente salió el decreto 358 y con ese decreto del 5 de marzo pues también se hacen unos ajustes al proceso de la facturación electrónica. Se incluye nuevos parágrafos en el estatuto tributario. En el 616 se incluyen nuevos parágrafos, todos relacionados con el proceso de la facturación electrónica, que también es importante que los podamos atender. Perfecto, entonces vamos a hablar un poco sobre esta ley y sobre este decreto, que son los que recientemente podemos
tener en cuenta que han tratado el proceso de la facturación electrónica, ¿sí? Si nos vamos a la Ley de Crecimiento Económico, esta ley en su artículo 18 empieza a comentarnos temas frente a la factura electrónica y nos indica lo siguiente, ¿sí? Con ese artículo 18 se modificaron los parágrafos 1 y 2 y el transitorio 1 y 2 también del artículo 616 del Estatuto Tributario, ¿sí? Esta ley lo que hizo fue incluir unos nuevos parágrafos, que en este caso son el parágrafo 4, 5 y 6, y un transitorio, que al día de hoy ya están vigentes en el Estatuto Tributario y que están relacionados, en este caso, con facturación electrónica, ¿sí? En cuanto al parágrafo 1, actualizó el Estatuto Tributario y quedó de esta manera, pues ratifican de que todas las facturas electrónicas, para tener, digamos que un reconocimiento tributario, pues deben ser previamente validadas por la DIAN, ¿sí? Aquí están ratificando el modelo actual de facturación electrónica, que es con validación previa, y también ratifican de que la factura electrónica en este caso solo se entiende expedida cuando pues está validada claramente por la DIAN. Recuerden que en ese proceso de validación, cuando se emite la factura desde el software y la transmite mediante un proveedor tecnológico, la DIAN devuelve una respuesta. Ese es el proceso de validación que están hablando en este parágrafo, y que finalmente ese documento ya validado con la DIAN es entregado al adquiriente. En ese momento ya se entiende de que la factura pues cumplió su proceso de expedición, ¿sí? Si se expide una factura y no cumple esos requisitos, es decir, es rebotada por la DIAN, pues esa factura claramente no tiene efectos fiscales. Actualizan también el parágrafo número 2, pues aquí lo que están ratificando nuevamente es que la DIAN pues estará reglamentando todo lo relacionado a la factura de venta y los documentos equivalentes, ¿sí? Y que en determinado momento también va a señalar como tal el sistema de facturación que debe adoptar pues el contribuyente de acuerdo pues al objeto social y a su actividad económica en su empresa, ¿sí? Entonces la DIAN ratifica también estas opciones de que va a seguir reglamentando el caso de los documentos equivalentes y que en cierto momento también puede señalarle al contribuyente qué tipo de modelo de facturación pues debe adoptar, ¿sí? Estos son los tres artículos, como lo nombrábamos anteriormente, que se han adicionado al 616 del Estatuto Tributario, que el día de hoy está vigente, y es importante que los tengamos en cuenta porque son nuevos estos tres parágrafos que se adicionaron. El primero es el parágrafo 4. Realmente con este parágrafo lo que la DIAN está ratificando es que los documentos equivalentes que sean generados por máquinas registradoras con sistema POS, pues no van a otorgar derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos ni a deducciones, ¿sí? Y que usted como adquiriente, es decir, como comprador, puede solicitarle el obligado a facturar electrónicamente cuando, en virtud de su actividad económica, tenga derecho a solicitar, digamos que en este caso impuestos descontables, una factura electrónica, ¿sí? Es decir, lo que quiere decir es que usted si va a comprar a un punto en donde están expidiendo documentos equivalentes y usted tiene esa necesidad de que le entreguen una factura electrónica para deducirla como costo, pues puede solicitarle a ese obligado a que le entregue una factura electrónica y esa persona que está expidiendo facturas o documentos equivalentes pues tiene la obligación de generar esa factura de forma electrónica, ¿sí? Agregaron el parágrafo 5, ¿sí? Aquí lo que está moldeando la DIAN es que la plataforma con la cual está trabajando el proceso de facturación electrónica va a incluir un proceso de registros de facturas electrónicas para que puedan ser consideradas como título valor, ¿sí? Tengan en cuenta que muchas compañías que trabajan todo el tema del factoring va a ser necesario que tengan una regulación fuerte en cómo van a darle tránsito a esos documentos electrónicos, ¿sí? Aquí tiene mucha relevancia el tema de que la factura debe estar pues validada 100% por la DIAN. Si esa factura no está validada por la DIAN, pues claramente es una factura
que podríamos decir que no es legal, que no tiene sustento, para iniciar ese trámite en cuanto a factoring o venta de documentos, ¿sí? En el parágrafo 6, la DIAN está ratificando también de que este sistema de facturación electrónica va a ser aplicable pues, a las operaciones de compra, que ya las trabajamos al día de hoy, a las operaciones de venta y otros servicios, ¿sí? Este sistema también lo van a aplicar a los pagos de nómina, a las exportaciones, importaciones y los pagos a favor de responsables del impuesto, de no responsables, perdón, de impuestos sobre las ventas IVA, ¿sí? Es decir, se va a ampliar estas responsabilidades y se va a ampliar la cantidad de documentos electrónicos que se va a hacer necesario reportar a la DIAN, ¿sí? Son regulaciones que se van a venir, pero que la DIAN ya con esta ley ya los tiene contemplado y los ratifica. Esperaríamos que en unas próximas resoluciones ya se formalice un poco más ese tema en cuanto a cómo se van a reportar ese tema de los pagos de nómina, el tema de las exportaciones, importaciones y el tema de esas cuentas de cobro que se van recibiendo, pues de esos responsables, de esas personas que no son responsables de IVA, así como va a ser ese modelo de reporte hacia ellos. Esperamos que salgan esas resoluciones para socializarlas, ¿sí? Pero hay que irnos preparando desde ya para hacer esos reportes de información, más allá de la factura electrónica, la nota débito y la nota crédito, ¿sí? ¿Qué más encontramos? ¿Sí? Actualizan el parágrafo transitorio 1 que se venía manejando en el 616 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y realmente lo que la DIAN está ratificando es que a partir del 1 de enero de este año se requerirá factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables y costos o gastos deducibles de conformidad con la siguiente tabla, ¿sí? Pues la DIAN da unos porcentajes bajo los cuales los contribuyentes podrán deducirse sus costos siempre y cuando pues sean facturas electrónicas, ¿sí? Si no son facturas electrónicas, pues está manifestando unos porcentajes máximos que se podrán deducir sin la factura electrónica, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya ha salido también otro decreto que ahorita vamos a estar socializándole, que habla un poco y formaliza ese tema frente a los descuentos en cuanto a costos sobre esas transacciones que se dan sin factura electrónica, ¿sí? Se actualizó también el parágrafo transitorio número 2. Aquí hay una incertidumbre y es el tema de los calendarios. La DIAN, con esta ley de crecimiento económico, en ese artículo transitorio manifestó pues, que estará regulando nuevamente las fechas para el proceso de implementación de la factura electrónica durante este año 2020, así como nuevos requisitos técnicos bajo los cuales se van a tener que estar reportando estos documentos electrónicos, ¿sí? También vamos a hablar un poco ahorita sobre un borrador que ya está estructurado, que se espera que, digamos que en el transcurso de estos próximos días, pues se formalice en cuanto a su firma, para que también se formalice las fechas para este periodo 2020, ¿sí? Ya hay un borrador de decreto que habla sobre el tema. También la DIAN, con esta ley de crecimiento económico, también agregó al artículo 616 del Estatuto Tributario el parágrafo transitorio número 3, en el cual le indica a los contribuyentes que desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020, quienes estando con la obligación de pedir factura electrónica incumplan con dicha obligación, pues no serán sujetos de sanciones siempre y cuando cumplan con unas condiciones que ellos fijan, que es seguir pidiendo factura o documento equivalente de acuerdo a los métodos vigentes o tradicionales que se tengan, demostrar el por qué usted no pudo empezar ese proceso de emisión de documentos electrónicos, ¿sí? Razones que sean claramente justificadas, si son impedimentos tecnológicos o son temas de inconveniencia comercial, ¿sí? La DIAN, digamos que también podrá auditar a este tipo de empresas que no han iniciado el proceso de facturación electrónica y que están soportando el no iniciar en las fechas estipuladas bajo estas condiciones, para validar si en efecto cumplen esas condiciones comerciales o esas condiciones de impedimento tecnológico, ¿sí? Es importante que también lo tengamos en cuenta, ¿sí?
¿Qué más encontramos con la ley de crecimiento económico frente a factura electrónica? Realmente esto que acabamos de socializar lo contemplado en el artículo 18, es decir, lo del parágrafo 1, lo del parágrafo 2, los 3 parágrafos nuevos que se incluyeron al estatuto tributario, ¿sí? Y el transitorio modificado 1 y 2 de ese artículo, al igual que la adición nueva de ese transitorio número 3, es el grueso que podíamos compilar que trae esta ley de crecimiento económico en cuanto a la facturación electrónica, ¿sí? Ahora, adicional a la ley de crecimiento económico, que en este caso trajo esas indicaciones frente a factura electrónica, también salió un decreto, ese salió el 5 de marzo, está reciente este decreto, que es el 358, que hizo unas modificaciones frente al proceso de facturación electrónica y trae nuevas condiciones a tener en cuenta hacia un grupo, hacia todos los contribuyentes, en especial mucho el tema de documentos equivalentes, habla mucho esta resolución, y nos indica lo siguiente, para repasar también este decreto, sí, que nos trae frente a factura electrónica. Primero, pues ratifica las personas que están, digamos que obligadas a expedir factura electrónica o documentos equivalentes con validación previa, ¿sí? Aquí está ratificando nuevamente en ese decreto, pues que los responsables del IVA, los responsables del Impuesto Nacional al Consumo, ¿sí? Todas las personas o entidades que tengan esa calidad de comerciante, los importadores o prestadores de servicio, los tipógrafos, los contribuyentes inscritos en el régimen simple, siguen con la responsabilidad de expedir facturas electrónicas, ¿sí? También enmarca el grupo de contribuyentes que no están obligados a expedir factura electrónica. Aquí los listan, ¿sí? En la sesión anterior de la conferencia, pues se indicaba que en efecto los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal aquí en Colombia, pues no tienen esa obligación de expedir facturas electrónicas. Eso está contemplando también este decreto en su articulado 1.6, 1.4.3, en cuanto a los sujetos no obligados a expedir factura electrónica o documento equivalente, ¿sí? Este decreto adicional también, digamos que nos indica cuáles van a ser los sistemas de facturación que van a estar vigentes. En este caso, nos indica de que los sistemas de facturación van a ser las facturas de venta y los documentos equivalentes. Ahí se van a mover las transacciones en cuanto a emisión de facturas o documentos equivalentes aquí en Colombia. Únicamente vamos a tener esos modelos, ¿sí? También nos indica de que el sistema de facturación, en el caso de la factura de venta, ¿qué va a contemplar? Va a contemplar la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, claramente, y adicional también se contempla la factura de talonario de papel, que es esa que vamos a utilizar en esos escenarios cuando se activen las contingencias, ¿sí? Aquí lo están ratificando y digamos que legalizan el tema, ¿sí? En el caso de las facturas de talonario de papel, el sujeto obligado deberá conservar pues copia física o electrónica de la misma. Hay que entender que en estos escenarios de contingencia el contribuyente puede pedir la factura por talonario, pues esa factura se debe conservar por los términos legales que se exige en cuanto al documento por temas de auditoría, pues información que sea real frente a la transacción que se generó en ese momento, ¿sí? También nos indica el otro sistema de facturación que van a ser los documentos equivalentes a la factura de venta. Realmente listan qué se considera un documento equivalente y empiezan a listarlos. Hablan sobre los tiquetes de máquina registradora con sistema POS, la boleta de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, hablan del extracto, hablan del tiquete o billete de transporte aéreo. En fin, son 12 situaciones que se listan y que se consideran como documentos equivalentes, ¿sí? Importante en ese artículo 1.6, 1.4.6, en el punto 13, que la DIAN habla de un concepto en cuanto al documento equivalente electrónico, ¿sí?
La DIAN quiere trabajar ese tema de documento electrónico y digamos que ese documento equivalente electrónico va a poder comprender todos los documentos equivalentes que manejamos al día de hoy, y que pues que la DIAN va a estar trabajando en ese proceso de implementación, cómo va a ser la metodología, qué sujetos van a tener que aplicar este documento equivalente electrónico, porque realmente se va a implementar este proceso, ¿sí? Este proceso del documento equivalente electrónico. En todos los casos, la implementación del documento equivalente electrónico deberá realizarse a más tardar el 30 de junio del año 2021, ¿sí? Para eso pues la DIAN estará trabajando frente al tema, ¿sí? Es importante tener en cuenta que independientemente de que usted emita esos documentos equivalentes, como lo decíamos anteriormente, hay un parágrafo aquí en este decreto que indica de que los sujetos que están autorizados para expedir documentos equivalentes de que trata el presente artículo, en todos los casos podrán expedir la factura electrónica de venta en las operaciones que se indican para cada uno de los citados documentos. Es decir, que yo podría expedir factura electrónica y podría expedir documentos equivalentes, porque ese va a ser el escenario con el que nos vamos a encontrar en el mercado, ¿sí? En donde voy a poder facturarle a una persona que no me exige factura electrónica, que el documento, el ticket que le estoy entregando, pues es suficiente para soportar la transacción de compra que me está realizando, que necesariamente eso no va a ser una factura electrónica, pero voy a tener escenarios también en donde me puede llegar algún contribuyente a exigir factura electrónica, ¿sí? También nos indica y nos aclara que el sujeto obligado a facturar deberá conservar copia física o electrónica de los documentos equivalentes a la factura de venta. Las copias son idóneas para todos los efectos tributarios y contables contemplados en las leyes pertinentes, ¿sí? Entonces hay que seguir conservando toda esta información relacionada a los documentos equivalentes, como tradicionalmente lo hemos venido realizando, ¿sí? ¿Qué más encontramos, sí? Esta resolución también nos habla, este decreto, perdón, también nos habla sobre la facturación en mandato, ¿sí? Que es un concepto también analizar y está contemplado en este decreto. Nos habla que pues el mandatario, en este caso, las facturas de venta o documento equivalente deberán ser expedidas en todos los casos por el mandatario, ¿sí? Es decir, el mandatario es el que procederá a expedir estas facturas electrónicas, ¿sí? Y en este caso, sí, al mandatario es el que, digamos que en estos contratos de mandato, el mandatario está adquiriendo bienes o servicios, pues es a nombre de él a quien se les debe expedir también estas facturas de forma electrónica, ¿sí? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta. Se factura a nombre del mandatario y en las compras, pues, esas adquisiciones también se deben hacer a nombre del mandatario. También nos hablan sobre la facturación frente a consorcios y uniones temporales, ¿sí? También nos indica que para efecto del cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del consorcio o uniones temporales, ¿sí? Es la forma como podrán expedir este proceso de facturas electrónicas en consorcios y uniones temporales, ¿sí? Cuando el consorcio pues, o la unión temporal emita bajo su propio número de identificación tributaria, pues esta, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio de uniones temporales, indicará pues el nombre o razón social y el número de identificación tributaria de cada uno de ellos. Y es la forma como se debe expedir esas facturas electrónicas, llevando información real de quién es el que está expidiendo el documento electrónico. ¿Qué más encontramos? ¿Sí? En las resoluciones anteriores nos hablaba un poco el tema de sanciones. Ya en este decreto se formaliza un poco más el tema. En el artículo 1.6, 1.4.11, ahí nos habla un poco sobre las sanciones del cierre del establecimiento de comercio, ¿sí? Realmente, ¿qué nos está indicando en el decreto? De que todos los sujetos que estando en la obligación de facturar no lo hagan, ¿sí?
y que estando en la obligación, pues no facturen y expidan documentos distintos a la factura de evento, documentos equivalentes, tales como prefactura, cuentas de cobro, precuentas o similares, pues serán objeto de la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, pues conforme a lo previsto que ya viene señalando el Estatuto Tributario en el artículo 652, que pues muchos de nosotros ya hemos conocido. Entonces es importante que estemos evaluando la obligación de facturar electrónicamente, que estemos evaluando las fechas que con las resoluciones la DIAN va a venir reglamentando para que no nos expongamos a estos riesgos de una clausura del establecimiento de comercio por no emitir facturas electrónicas, ¿sí? ¿Qué más encontramos en este decreto 358? ¿Sí? La DIAN habla de un nuevo mecanismo que va a ser la tarjeta fiscal. Ellos hablan de un sistema técnico de control tarjeta fiscal. Realmente en ese artículo lo que nos manifiesta es que va a implantar el sistema técnico de control de tarjeta fiscal como un instrumento que permite controlar la evasión y tiene como efectos mejorar pues los niveles de recaudo de los impuestos. Recuerden que estamos enviando mucha información de nuestras compañías en cada factura y realmente lo que quiere hacer la DIAN es empezar a hacer un cruce de información entre base de datos y empezar a hacer validaciones frente al tema, ¿sí? En cuanto a este tema de la tarjeta fiscal, realmente es un mecanismo compuesto por dispositivos electrónicos y sistemas informáticos, así lo nombran ellos, que se integran e interactúan con el propósito de procesar, registrar, almacenar y generar y transmitir información a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales relacionadas con las operaciones económicas. Es decir, la DIAN lo que quiere es empezar a validar toda la información frente a cada transacción económica que se está realizando en las compañías y empezar a hacer los cruces y las validaciones que sean requeridas, ¿sí? Por eso van a entrar con todo el tema de los pagos de nómina, con el tema de las cuentas de cobro, con el tema de las exportaciones y las importaciones, todo ese flujo de información la DIAN va a empezar a validarlo y para eso estos mecanismos como la tarjeta fiscal pues va a tener mucha relevancia en cuanto a los cruces de información, ¿sí? Este proceso se va a implementar por sectores económicos. La DIAN para ello estará regulando el tema de cómo va a ser la tipología, la forma como se van a reportar esa información, los sectores económicos, las fechas y demás. Para eso estará regulando este proceso, pero es un concepto nuevo que se va a trabajar y que está relacionado al proceso de la facturación electrónica, ¿sí? ¿Qué más encontramos? ¿Sí? La DIAN habla también finalmente en este decreto de que los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS, pues aquí nos está indicando, ¿cierto?, de que hasta el 1 de noviembre de este año 2020 pues van a ser soporte de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ¿sí? Lo que se espera es que eso se ratifique pues con la resolución que está próxima a emitirse, que habla un poco también sobre ese tema de los documentos equivalentes que se emiten por máquinas registradoras POS, ¿sí? Pero pues ya lo contempla también dentro de este decreto, perdón, ¿sí? Aquí nos está indicando, conforme a lo previsto en el parágrafo 4 del artículo 616 del Estatuto Tributario, los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ¿sí? No obstante, a lo previsto en el inciso número 1 del presente artículo, los adquirientes podrán solicitar al obligado la factura electrónica de venta. Aquí nuevamente está ratificando la DIAN. Si usted necesita esa compra que está haciendo y que le están emitiendo un documento equivalente, necesita descontarla como costo, pues exija como tal una factura electrónica, ¿sí? Sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior, el documento equivalente generado por máquina registradora con sistema POS pues será válido como soporte de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas y de costos y de deducciones en el impuesto sobre la renta y complementario. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 1 de noviembre de 2020, ¿sí? Eso es lo que está ratificando este decreto, que es reciente y que habla sobre el proceso de facturación electrónica frente al sistema de facturación documento equivalente POS, ¿sí? Ahora, ¿qué más encontramos? ¿Sí? Frente al tema de
los que pertenecen al régimen simple de tributación, como se indicaba en la primera sección de esta conferencia. Ese tipo de contribuyente tendrán un plazo de 2 meses contados a partir de la inscripción que se realice en el citado régimen en el registro único tributario, ¿sí? Para adoptar el modelo de facturación electrónica. Es decir, esos nuevos que están ingresando, pues tan pronto se registre, la DIAN lo que le está manifestando es que le da 2 meses para que inicien en firme su proceso de emisión de facturas electrónicas, ¿sí? No obstante, pues durante ese tiempo deberán expedir facturas, pues claramente bajo los métodos tradicionales que se vienen trabajando al día de hoy. También la DIAN hace una aclaración para este tipo de régimen, este tipo de contribuyente. Nos indica de que los sujetos que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 2010, la Ley de Crecimiento Económico, se encuentren inscritos en el régimen simple de tributación. Es decir, si usted al día de hoy está inscrito en el régimen simple de tributación y no ha iniciado ese proceso de facturación electrónica, le indica que tendrán un plazo para adoptar el sistema de facturación electrónica. ¿Hasta cuándo? Hasta el 1 de mayo del 2020, ¿sí? Entonces, tanto para los nuevos, tan pronto se inscriba, le corren 2 meses para iniciar el proceso de facturación electrónica. A los anteriores que ya vienen inscritos, también les está ratificando, más allá de las tablas que se fijan en cuanto a actividades económicas, les está ratificando que realmente hasta el 1 de mayo tienen tiempo para pasar a este modelo de facturación electrónica con validación previa. Perfecto. Entonces, realmente esos 2 procesos que acabamos de socializar, que fue la Ley 2010 y este decreto 358, es lo que este año hemos venido aplicando en cuanto al modelo de facturación electrónica. Podríamos decir que es lo más relevante, ¿sí?, que se ha trabajado frente al tema, ¿sí? Ahora, también como les indicaba, desde la pasada ley, la 2010, se dejaron, digamos que estipuladas en sus artículos, una formalización en cuanto a las fechas, cómo va a ser el procedimiento para aplicar facturación electrónica este año. Ya se está trabajando en un nuevo borrador de decreto, ¿sí?, que, como les indicaba, está próximo a formalizarse. A hoy ya sabemos que los que vienen con el régimen simple, los que ya vienen aplicando régimen simple, tienen hasta el 1 de mayo. Los nuevos que se inscriban están vigentes hasta el 1 de mayo, los que ya vienen trabajando. Y los que se inscriban nuevo, pues tendrán 2 meses para aplicar de facturación electrónica. Perfecto. Entonces, este nuevo proyecto de resolución, pues realmente va a ratificar fechas que ya se venían trabajando. Esta nueva resolución lo que va a hacer es formalizar realmente lo que se adecuó en el 616 del Estatuto Tributario, va a legalizar lo contemplado en el decreto 358, que acabamos de repasar, y realmente fijan nuevamente una tabla de fechas en cuanto al calendario de implementación. Lo que les indico, esto es un proyecto de resolución, falta que lo legalicen, pero para que lo tengan en cuenta, realmente van a fijar fechas máximo hasta, en este caso, noviembre del presente año, para que los contribuyentes empiecen a emitir facturas electrónicas bajo el modelo con validación previa. Perfecto. Entonces, realmente esto es lo nuevo que ha surgido con el proceso de facturación electrónica, para que lo tengan en cuenta, lo revisen. Importante que revisen esa resolución, ese decreto, el 358, que ya está vigente, está firmado, y que consulten el nuevo proyecto de resolución que está en la página de la DIAN y que pueden consultar para que se apoyen en la implementación sobre la factura electrónica. Pues realmente esta información era la que queríamos socializar con todos ustedes frente al modelo de facturación electrónica con validación previa. Pues claramente
ELISA ha venido actualizando su software a todos estos cambios normativos. Es un software que está actualizado con todos estos cambios y que hemos venido implementando en la empresa para que cada uno de ustedes, al momento de generar las facturas electrónicas, pues cumplan con todos estos requerimientos legales que se están necesitando. Perfecto. Pues realmente esa era la información que queríamos socializarle frente al modelo de facturación electrónica, y pues estaremos socializando toda esta información con ustedes a las inscripciones que hicieron a las bases de datos, para que se soporten con toda esta información en sus compañías. Perfecto.